buenas tardes y el día de hoy vendré a hablar sobre el tema El Leviatán de Thomas Hobbes. Antes de iniciar, hay que aclarar una cosa, y es que El Leviatán de Thomas Hobbes es un libro que habla sobre el Estado absolutista y la forma en cómo debería de ser. Claro, su título hace referencia al monstruo bíblico El Leviatán, y no por cualquier cosa. Estas son las siguientes palabras del mismo Thomas Hobbes. No hay nadie tan osado que lo despierte. De su grandeza tienen temor los fuertes. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho extinto de temor. Menosprecia toda cosa alta y rey sobre todos los soberbios. Hace referencia a ya que pues es un poder absoluto para él, tal y como su libro marca el gobierno absolutista, la forma de gobierno que él proponía para que no hubiera más guerras y el pueblo no saliera afectado. A continuación les diré por qué pensaba esto. Aclarado este punto, iniciaré contestando la siguiente pregunta. ¿Quién es Thomas Hobbes? Pues bueno, fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es la de Leviatán, publicada en 1651, donde sentó las bases de la teoría contractualista, de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Además de ser considerado el teórico por excelencia del absolutismo político, como anteriormente dicho, se encuentra en su libro junto con la teoría contractualista. En su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, la legitimidad representativa y popular del poder político, al poder ser revocado de no garantizar la protección de sus subordinados, etc. Por último, tenemos que aclarar que Thomas Hobbes al crear este libro fue influenciado por las dos guerras que sufrió durante la estancia en Inglaterra. Ya por último, en octubre de 1679, Hobbes sufrió un trastorno de la vejiga y luego un ataque de parálisis, de la que murió el 4 de diciembre de 1679 a los 91 años. Ya aclarado quién fue Thomas Hobbes, hablaremos sobre su obra más importante, la cual es Leviatán, la cual supone que los hombres renuncian a su libertad política y se subordinan completamente al poder del Estado de forma voluntaria. Sin embargo, este es un alto precio para garantizar la seguridad física y vital. La posibilidad de conseguir un bienestar y adquirir propiedades solo se puede garantizar si un Estado soberano, centralizado, fuerte y absoluto regula la política. La teoría de Hobbes está influenciada por el caos de la Guerra Civil Inglesa que ocurrió en 1642 y 1649 que le tocó vivir, pero va mucho más allá de eso. Y para explicar su teoría, en su libro lo divide en 4 partes que a continuación explicaré. Bueno, pues el libro inicia con la primera parte llamada del hombre. En esta primera parte, Hobbes comienza por el estudio del hombre en sí para poder a partir de ahí estudiarlo en sociedad. Analiza el conocimiento humano, cuyo origen fundamenta la experiencia. La experiencia, según Hobbes, se forma por la repetición de hechos que se irán almacenando en la memoria, por lo que son fuertes sensaciones que permiten la producción de imágenes memorizadas. Analiza primeramente al hombre para saber cómo es que podría ser mejor en la sociedad. La segunda parte se llama del Estado. Hobbes desarrolla su idea del contrato o pacto social desarrollado por los hombres como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos que por naturaleza generan estos intereses individuales. Hacia las pasiones naturales del hombre se oponen las leyes morales, siendo a su vez leyes naturales. Las leyes naturales son concebidas tanto como teoremas de la razón y como mandamientos de Dios, con lo cual es constante la interpretación de que con ello Hobbes intenta tanto persuadir a quienes son creyentes como a los que desconocen la idea de una autoridad divina, siendo que los teoremas son axiomas que ayudan con la finalidad de la autoconservación. Es decir, aquí él propone pues la idea de que el hombre natural debe de ser mejor en el estado. Por eso marca las leyes naturales, también así como los mandamientos de Dios, porque en esa época pues los ateos y esos eran vistos de mala manera. Entonces en su libro trataba de persuadir incluyendo estas frases para poder convencer a la gente que lo leyera que su modo de gobierno, que era el Estado absolutista,
era la mejor forma para que una sociedad estuviera en paz. La siguiente es la parte 3, el Estado cristiano. En esta tercera parte, y por lo que respecta a las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal, Hobbes abogaba por la total sumisión de la Iglesia al soberano. Hobbes investigaba la naturaleza de un Estado cristiano. Esto da lugar inmediatamente a la pregunta de en qué escrituras deberíamos confiar y por qué. Si alguna persona reclama que lo sobrenatural es superior a lo civil, entonces habría caos, y el deseo principal de Hobbes es evitarlo. Por tanto, concluye que no podemos concener infaliblemente la revelación divina dada por otra persona, ya que cuando Dios habla al hombre es por medio del propio hombre, o de otro igual al que le ha hablado anteriormente. La persona con la que Dios habló le entendió perfectamente, pero eso no quiere decir que cuando el revelado se lo cuente a otro, esa otra persona lo comprenda, por lo que es difícil, por no decir imposible, saber con certeza lo que Dios quiere. Él por eso rechazaba hasta cierta manera lo que eran pues las escrituras cristianas. Y más que nada por lo que hice en esta parte, la cual es, ¿cómo vas a saber que si a ti se te reveló Dios, a la otra persona se le va a revelar Dios de la manera en la que tú se la platicas? Es muy difícil creer que gracias a pues las escrituras cristianas, mucha gente cayó en lo que es un tipo de control mental a base del gobierno, ya que anteriormente la iglesia era la que gobernaba y regía sobre las leyes de un estado. Por eso Hobbes decía que no se deberían de poner como Estado soberano a la Iglesia cristiana, sino que se rigiera base de leyes, pero que claro, incluyendo las leyes naturales anteriormente dichas en la parte 2. Y ya por último, la parte 4, el reino de la oscuridad. En esta cuarta parte ejerce una severa crítica a la Iglesia, a la cual acusaba tras denunciar las tradiciones fabulosas que sostienen al conjunto de la mitología cristiana, de estar impregnadas incluso de cierto ateísmo. No obstante, y con el fin de evitar eventuales represalias y censuras eclesiásticas, en el apéndice que concluye Leviatán intentó atempar sus posiciones recurriendo para ello al examen de la jurisprudencia sobre la herejía. Cuando Hobbes nombra a esta sección el reino de la oscuridad, no se refiere al infierno, al no creer ni en el infierno ni en el purgatorio, sino a la oscuridad de la ignorancia como opuesto a la luz del verdadero saber. Esta interpretación por parte de Hobbes es bastante poco ortodoxa, y ve oscuridad en mala interpretación de las escrituras. Entonces, como conclusión final, podemos decir que hablaba sobre un estado el cual no se regía a base de la iglesia, sino sobre las leyes naturales del ser humano, para que él pudiera gobernar de forma que haya un estado de paz y tranquilidad regido por un solo líder, que es el estado absolutista. Con la única diferencia de que pues ahí todos van a hacer caso a lo que es para poder regirse de manera correcta y no tratar de generar un interés individual para convencer a otras personas y llegar a hacer una revolución o las guerras como las que él sufrió. Por último, un dato un poco curioso, y es que pues Leviatán en la Biblia es un ser mitológico el cual tiene gran poder sobre los mares, genera remolinos, hunde barcos y pues llega a azotar los mares y océanos. Entonces, el Leviatán, en el caso del libro que hizo Thomas Hobbes, habla sobre pues lo que es el absolutismo, y Leviatán hace referencia al poder absoluto que él tiene sobre todo, sobre todos los mares y sobre todos los océanos. Entonces es una referencia la cual hizo llamándose el Leviatán, incluyéndolo por lo mismo de que en la Biblia lo mencionan, y él lo que no quería era que censuraran su libro en ese momento, sino dar a conocer su idea incluyendo frases de Dios o cosas que deberían estar relacionadas con la iglesia para poder publicarlo y que la gente lo leyera. Este libro actualmente sigue existiendo, obviamente, pero solo la única diferencia es que muy probablemente fue editado, ya que en algunas partes sí tuvieron que censurar mucho de lo que él ponía, por lo mismo de que a veces rechazaba la idea de Dios. Actualmente ya no se encuentra el original, pero se puede encontrar una copia muy certera en internet o comprándolo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.